Muy buenos días aquí en Perú, en España creo que ya estamos de noche, pero tú no estás en España, Pablo, tú estás en Miami. Yo estoy en Miami, sí señor. ¿Quién es Venga. Pablo para las personas que no lo conocen? Pablo es CEO y fundador de ROI Marketing Institute, organización líder en la gestión orientada a la eficiencia, impacto y rentabilidad. Pablo es colaborador y miembro del panel de expertos de Forbes Magazine. Pablo ha trabajado como consultor de la Unión Europea y director de proyecto para el gobierno de Italia en todos los países de Latinoamérica. Gracias a sus contribuciones y servicio, empresas y organizaciones clientes han podido definir y obtener mejoras sostenibles en la rentabilidad, modelos de gestión capaces de influenciar positivamente en la cuenta de resultados en la sociedad y en el medio ambiente. Un gustazo tenerte, amigo, en este espacio de Personas Power sin fronteras. Básicamente la reunión del día de hoy, Pablo, es poder entender cuál es la importancia de los modelos de gestión para salir bien parados sobre esta crisis, ¿no? De acuerdo a tu expertise, de acuerdo a tu conocimiento. Acá vendría como que la primera pregunta general de cómo abrir este tema de conversación. Y sería, ¿qué cambiaría después del COVID cuando volvamos a trabajar de nuestra forma habitual? Sí, bueno, yo creo que se están dando muchos fenómenos al mismo tiempo de los que todavía no somos completamente conscientes. Por un lado, estamos viviendo la sobreinformación de una forma frenética y nos estamos dando cuenta que no toda la información vale y que no toda la información es buena. Nos estamos dando cuenta que el entorno digital funciona, pero también nos estamos dando cuenta que el entorno digital es una herramienta. Yo creo que aquí es uno de los principales descubrimientos que vamos a hacer a nivel corporativo. O sea, todos nos hemos estado llenando la boca y los planes y las inversiones en términos de transformación digital, y creo que uno de los grandes descubrimientos de esta crisis es que vamos a descubrir que la transformación digital per se no es una estrategia, es una táctica, es una herramienta. Hoy por hoy los negocios en general a nivel mundial están tratando de ser casi o lo más cercano posibles al 100% digitales. Y aún así todos los negocios están yendo a pique, con lo cual el tema de que el mundo digital es la panacea nos lo vamos a tener que quitar de la cabeza, nos vamos a tener que meter en la cabeza que es una herramienta que ahora sabemos usar y que de alguna forma hemos estado forzados a usar de una manera más asidua, más insistente. Pero en definitiva, los cambios van a ser muchos. Este es solo uno de estos cambios. Pero cuando preguntabas por el tema de los modelos de gestión, y es un poco el tema que nos atañe hoy, es decir, desde qué podemos crear, qué podemos hacer para empezar ya a salir de la crisis. Porque tú mencionaste un término clave, y es el de qué va a pasar el día 1 después de la cuarentena. Y yo digo, el día 1 después de la cuarentena es hoy. Hoy empieza tu salir de la crisis, no esperar a que termine la cuarentena para salir de la crisis. ¿Qué vas a hacer hoy para salir de la crisis en la que estás o en la que vas a estar de aquí a unas semanas, de aquí a unos meses? Con lo cual, en este caso ya no hay preaviso, o sea, ya sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a 2 o 3 meses, sabemos que nos queda una mitad del año con muchos desafíos, una mitad del año donde vamos a tener que paliar el impacto económico negativo de todo lo que no hemos estado haciendo en estas semanas o meses, a pesar de estar cada vez más en los entornos digitales, y ahí es donde el modelo de gestión adquiere una importancia sumamente relevante, porque un modelo de gestión es lo que te dice dónde quieres ir y cómo quieres ir. Entonces, y esto tiene que ver con el origen de lo que es una crisis. Tenemos que ceñirnos a un plan, hay que tener un plan. Lo que no podemos es esperar que las cosas pasen por sí solas o esperar a ver qué pasa con las cosas. Entonces, las crisis nos fuerzan al cambio. La crisis al final es una situación inestable entre dos situaciones estables. Con lo cual, y lo decía Einstein, ¿no? La crisis es la semilla de la innovación, la cuna de oportunidades, ¿no? Con lo cual se trata de estructurar ese cambio. Y lo primero que tenemos que hacer para estructurar este cambio es entender a nivel organizacional, porque no estoy hablando a nivel personal, a nivel motivacional, pero bueno, puede haber algunas analogías, pero a nivel organizacional, a nivel de empresa, de ente público, etcétera, lo que tenemos que hacer es primero entender cuál es la situación, por qué es necesario cerrar este ciclo donde estábamos antes del coronavirus se acabó. Entonces, el coronavirus ha creado una situación inestable entre la situación estable anterior y la nueva que tenemos que crear.
Entonces, sabemos por qué es necesario cerrar el ciclo anterior, porque nos hemos visto forzados a cerrarlo. Y en este caso tenemos argumentos numéricos de sobra, pero ahora tenemos que definir dónde queremos ir. Y dónde queremos ir tiene que ver con lo primero y fundamental, y yo creo que y vuelvo a la primera pregunta que hiciste antes, este es uno de los temas fundamentales. ¿Cuáles son los pilares de mi organización? ¿Dónde quiero ir? ¿Cuál es la imagen de cómo quiero ser? En términos de no solamente los resultados económicos que quiero obtener, sino de impacto social, de impacto medioambiental, cuál es la imagen realista a la que aspiramos con nuestra gestión del cambio en el futuro. Lo tercero que tenemos que hacer es definir y consensuar una estrategia, o sea, tener unos objetivos claros, cuantificables. Lo que no puedo hacer es crear intenciones de voy a ser la gran multinacional, voy a estar en tantos países. No, tenemos que poner objetivos alcanzables, acotados en el tiempo, con indicadores de rendimiento medibles, porque al final, y hay un filósofo cómico que me encantaba del siglo pasado que se llama Groucho Marx decía, si no sabes dónde vas, puedes acabar en cualquier parte. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que hacer hoy, no esperar al día 1 después de la cuarentena, es cuáles son mis objetivos cuando esté fuera de la crisis, para generar esta situación en la que quiero generar después de la crisis. La cuarta, y perdóname que me estiro un poquito, pero yo creo que es importante. Dale, por supuesto que sí. Es planificar el cambio. Es decir, una vez que tenemos una idea clara de dónde queremos ir, tenemos que saber cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a ese sitio. Y esos pasos tienen que necesariamente ser cortitos. Esos pasos tienen que saber en qué dirección tienen que ir. Esos pasos tienen que estar planificados con las herramientas adecuadas a nuestra disposición para poder llevarlos realmente a cabo. No plantearnos pasos que no vamos a poder realizar, pasos que no estamos seguros si vamos a poder realizar. Con lo cual, y en este caminar tenemos que ir adaptando objetivos, tenemos que ir revisando recursos, tenemos que definir cuáles son las barreras y los obstáculos que vamos a encontrar y ver cómo los vamos a resolver. Me refiero a obstáculos internos y a obstáculos externos. Ten en cuenta que todas las organizaciones, por naturaleza, e incluidas las personas, tenemos resistencia al cambio. Con lo cual estamos queriendo gestionar un cambio hacia una situación nueva que no conocemos y necesitamos poder eliminar esas barreras internas, externas, personales y corporativas, sobre todo. Luego, cumplir con el plan. Hay un dicho, los americanos dicen, y a mí me encanta, plan your work and work your plan, ¿no? O sea, planifica tu trabajo y luego trabaja tu plan. ¿Para qué planificas si luego no llevas a cabo tu plan? Y en este caso, la resiliencia, la persistencia, la resistencia es un tema muy importante. No abandonar, porque luego hay que medir, adaptar y optimizar, medir, adaptar y optimizar, medir, adaptar y optimizar. Y hacer visible ese impacto del nuevo modelo a toda la organización y muy internamente, para que ese cambio luego se afiance y se vuelva un estándar operativo. Entonces, esta es un poco la gestión del cambio, ¿no? Hay muchas teorías, Kotter, muchos autores que hablan de modelos de gestión del cambio. Este es uno que se me ha ocurrido a mí, pero hay montones y cada uno puede usar el que quiera. Pero en ese camino hacia la gestión tenemos que saber desde dónde salimos, dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Y esto es lo que hace un modelo de gestión. De acuerdo contigo, Pablo, en todo lo que has dicho. Sin embargo, ¿qué le dirías a esa gente que todavía sigue en crisis y que te escucha y que tiene toda la intención de hacerlo, pero todavía sigue en shock, todavía no lo puede creer? ¿Qué le dirías a esa gente? Sí, a ver, los shocks son parálisis, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que no tiene nada que ver con los negocios, pero tiene que ver con la vida y que se aplica a los negocios también, que es la actitud define los comportamientos. O sea, tu actitud de frente a la adversidad es la que definirá los comportamientos con los cuales reaccionas a esa adversidad. Entonces puedes adquirir comportamientos defensivos, comportamientos reactivos, comportamientos de ataque, comportamientos de retirada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo fundamental aquí es ser conscientes y tener la inteligencia emocional para ser conscientes de qué actitud estoy teniendo frente a esta situación adversa. Porque, como bien dices tú, me ha tocado. Entonces, las crisis no se planifican, lo que se planifican son los momentos estables de los que hablábamos antes, con lo cual la crisis te va a llegar siempre. Puedes preverla más o menos, con mayor o menor anticipación, pero siempre te va a llegar, nunca la vas a planificar. Con lo cual, la actitud que tú tengas frente a esta adversidad va a ser la que definirá los comportamientos con los cuales vas a enfrentar esta situación. Entonces, si tú tienes una actitud pesimista, depresiva, etcétera, etcétera, es muy factible que te cueste más encontrar esos pasos de salida, esa dirección hacia a la nueva situación estable, ese modelo de gestión del cambio.
Con lo cual, para mí la base está en esto, está en la actitud con la que tomes esto. Y la actitud tiene que ser todos los días sale el sol. Como todas las crisis, por definición, no va a ser eterna, se va a acabar tarde o temprano, vamos a tener más o menos suerte de si nos tocó pillar el virus, si no lo hemos pillado, si tenemos algún familiar o alguien conocido que ha muerto. Estas son desgracias que pasan y nos van a pasar con coronavirus y sin coronavirus. Con lo cual, aceptemos esto que nos viene, pongámonos el casco, no la careta, el casco, pilla sea cual sea tu arma y enfréntate a esto con una actitud, no digo combativa, pero sí digo proactiva hacia una situación estable y positiva. Y aquí hay un tema que también me gustaría realzar y que tiene que ver con cambiar no es difícil, es fácil. Lo difícil es mantener el cambio. Entonces, ahora estamos gestionando un cambio hacia una nueva situación. Decidir que mañana somos una empresa multinacional, que voy a estar en todas las redes sociales, y bla, 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 todo lo que quieras, con un objetivo claro, bien definido, etcétera, etcétera, es estupendo. Y ya lo has decidido, bien, has cambiado. Pero el tema es cómo vas a mantener ese cambio a lo largo del tiempo. Así es. ¿Cuáles son, está bien, está mal, es ético, no es ético vender en estos tiempos, en pleno shock, en donde todos necesitamos? ¿Qué hacer después de esto? ¿Cuáles tú crees que son? Acá nadie tiene todas las respuestas, evidentemente, pero lo estoy colocando en la mesa para un poquito reflexionar lo que se nos viene. ¿Cuáles son las reglas de juego nuevas? Yo creo que es quizá el punto más importante y más interesante de lo que está pasando ahora, que tiene que ver con el escenario el escenario futuro. Y en este escenario futuro, creo que individualmente cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos no qué va a hacer el gobierno para ayudarme, sino qué voy a hacer yo para ayudarme. Y no contar con el gobierno. Si viene el gobierno, que venga, que bien, que lo que quieras, etcétera, etcétera. Pero el que se tiene que ayudar primero eres tú, antes que esperar que tu gobierno, tu asociación de turno, la fundación de turno, haga cosas por ti. Eso por un lado. Por otro lado, esta crisis va a poner en relevancia la importancia de las empresas como agentes sociales. Entonces, y tú dices, claro, la realidad en Latinoamérica es otra. Tú tienes los famosos changurros en México, que son puestitos de venta en la calle, donde montan en tiendas virtuales o pop-up stores, que está tan de moda el chino, saliendo de su furgoneta y poniendo los productos en la acera, ¿no? Este modelo de futuro, yo creo que va a tener tres pilares fundamentales. El primero es que va a focalizar en la generación de valor, no en el cliente como centro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Antes estábamos en las empresas poniendo el cliente como centro, ¿no? El famoso client centric del que se habla con tantos libros, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo creo es que vamos a pasar al value centric. El valor, en la generación de valor está el valor para el cliente, que no vamos a perder de ninguna forma, pero el valor para la empresa. ¿Y por qué es necesario este valor para la empresa? Porque hay un dicho que dice, que se usa aquí en Estados Unidos, que dice, las ventas, o sea, las cifras globales de ventas son vanidad. Las cifras globales de beneficios son sanidad. Y es king, o sea, y el dinero en efectivo es el rey, ¿no? Entonces, esta persona que vende en su puesto de la calle, que necesita vender para comer, cash is king, o sea, el dinero efectivo es lo que realmente necesita. Entonces, modelos focalizados en la generación de valor. Y cuando digo valor, hablo de sostenibilidad económica del negocio, porque necesitamos ganar dinero para poder subsistir, para poder pagar impuestos y que los gobiernos puedan hacer lo que puedan hacer, pero no contar con ello. Es decir, las empresas tenemos que adoptar responsabilidad respecto del impacto social y medioambiental de nuestras actividades económicas. Y los consumidores, por otro lado, y este es un mensaje que por ahí no genera tanta amistad, tenemos que ser conscientes de que las empresas deben ganar dinero para poder ayudar. Porque la naturaleza de una empresa es ganar dinero, porque para poder ayudarte y crear una escuela, plantar un árbol, limpiar un mar, hacen falta recursos económicos. Y esos recursos económicos son dinero. Y ese dinero sale, ya que no se puede usar más la maquinita como antes para producir dinero, de los beneficios generados por las empresas, tanto en el entorno público como en el entorno privado. Entonces, nosotros como consumidores tenemos que aprender primero a diferenciar cuáles son las empresas que genuinamente
están asumiendo roles de responsabilidad social corporativa, están asumiendo compromiso social, están asumiendo compromiso medioambiental y a apoyarlas, aunque nos cueste más y nos va a costar más y nosotros podemos gastar más. Por lo cual, cuando no te compres el coche eléctrico y gastes los $5.000 más que te cuesta porque cuesta $5.000 más, piénsatelo bien, la próxima vez que reclames por un medio ambiente limpio. Cuando te vayas a comprar una botellita de plástico al supermercado y no fijes si es reciclado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 y no entiendas lo que quiere decir, piénsatelo cuando te quejes que el mar está sucio de plástico. Entonces nosotros como consumidores tenemos que asumir esa responsabilidad y las empresas también. Totalmente de acuerdo, Pablo. Acá hay una pregunta que me ha encantado. Pablo, ¿vamos finalmente a evolucionar de las ego company a las eco company? Otto Schammer ya viene hablando de ello desde el 2014. ¿Qué opinas sobre eso, Pablo? Yo creo que va a ser algo, una versión evolucionada de una eco company. Eco company ya hay muchas, por suerte, y muchísimos nombres y ejemplos para dar, EDPR, etcétera, empresas que ya son eco companies. Más que no sean greenwash, que es una de las cosas que se usa, o sea, tengo que salir bien en la foto, con lo cual planto 4 arbolitos y materiality report y estoy bien, pero creo que la dimensión del cambio que yo estoy pensando va bastante más allá. Habla de la triple sostenibilidad, del triple bottom line que se habla tanto, de las 3 P's que se también hablan de people, la atmósfera, bueno, el medio ambiente, la atmósfera y los profit, people, profit and planet, con la otra que me faltaba. Y hay más, eco no es suficiente. Eco es necesario, porque si no tenemos un mundo donde vivir, nos morimos. Y hasta ahora, con toda la evolución tecnológica que hemos desarrollado, lo único que hemos probado es que podemos destruir al mundo. Será hora que empecemos a probar que lo podemos sostener, ¿no? Esto se refleja también en las actitudes de consumo. O sea, cómprate ese producto que va a ayudar también a esa persona. Compra causas, comunica con propósito, y lo decía Juan Carlos ahora también en el chat. Es la hora de la comunicación con propósito, es la hora de las empresas con propósito, porque hasta ahora el único propósito que teníamos, y generalizar es malo, porque no es cierto para todo el mundo, pero el único propósito que teníamos era ganar dinero. Y ganar dinero no es suficiente. Es necesario. Lo que la otra parte de la historia también tiene que aprender. Cuidado, no es malo ganar dinero, es bueno ganar dinero. Además, cuánto ganas y cómo lo ganas. Y esto es lo que tenemos que decir de aquí en adelante. Si tú te fijas, nosotros vivimos desdoblándonos en 2 roles, el rol persona y el rol corporativo, el rol profesional. Sea cual sea la profesión, lados a pie de calle. Esa es una profesión, lo cual nosotros tenemos un rol profesional y un rol personal, y hasta ahora siempre nos hemos mantenido en esferas separadas. Y creo que además se está empezando a entender que estas esferas no son separadas, al contrario, coexisten y deben ser congruentes. Es decir, tu realidad personal debe ayudarte y beneficiar tu realidad profesional y viceversa. Por eso todas estas corrientes de la felicidad del empleado, la experiencia del empleado en recursos humanos que son tan importantes, que hay gente como Mike Torres, etcétera, que están constantemente pregonando y haciendo apostolado de este tema. Yo creo que es esa combinación, es ese mix que siempre existió pero nunca identificamos y en el que nunca trabajamos, ¿no? En las 2 esferas convergentes. Voy a hacerte una penúltima pregunta, no sé si después quieres hablar sobre algo más, Pablo, pero yo te la tenía que hacer porque durante todas estos webinars, estos podcasts que estoy haciendo desde hace ya una semana a raíz de la cuarentena, está mucha gente hablando sobre las nuevas maneras de cómo nos vamos a conectar con los demás, ¿no? Yo creo que a partir de este encierro, por llamarlo de alguna forma, todos hemos aprendido del valor personal de las interacciones personales, físicas, presenciales, ¿no? Antes lo subestimábamos como que era ineficiente encontrarte físicamente con alguien, y si lo podías hacer por teléfono, virtualmente, mucho mejor. Quizás funciona en el entorno corporativo, pero no del todo, porque si no los negocios estarían haciendo por la eficiencia que estamos generando, no yendo a trabajar a las oficinas, y no lo están haciendo, sino que además influye, como dices tú, en lo personal. En lo personal, encontrar formas de comunicarte digitalmente con cosas divertidas, con
trucos y mucha capacidad de expresión oral, mucha capacidad de escrita, porque es lo que tenemos ahora para comunicarnos. No tenemos la caricia, no tenemos el beso, no tenemos el abrazo. Nos lo han quitado, pero por poquito tiempo. Mientras tanto, aprovechemos al máximo estas otras herramientas que tenemos, que son el habla, que son las miradas, que son los mensajes, la escritura, que son igualmente ricos, pero que quizás no estábamos tan acostumbrados a usar porque nos apoyábamos en lo otro que era más cómodo y también no nos engañemos más lindo. Pero bueno, mientras tanto hay que esperar. Por supuesto, hay algo que me encantó, no me gustó, me encantó que dijiste hace 10 minutos y no te lo dije porque te seguí escuchando, fue que son victorias, no lo dijiste con esas palabras, pero la reflexión que me hizo fue que son victorias chiquitas, que no hay que esperar a dar los pasos grandes o no hay que esperar a tener pasos gigantescos para poder emprender, aprender y adaptarse al cambio. Son pequeñas victorias acumuladas las que nos van a ayudar a tener éxito en algún momento, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene miedo y otra vez, lo dijiste tú, perder el miedo, ¿no? Perder el miedo al fracaso, perder el miedo al qué dirán, perder el miedo a simplemente mojarse y ver qué pasa, ¿no? Y colocarte ahí, porque creo que ese es el momento de colocarte ahí, ponerte ahí y ver qué sucede y pues si no sucede nada, no pasa nada, habrá otras cosas y lo importante es intentar y no esperar a tener todos los recursos para empezar. Con lo que tienes empieza y en el camino vamos viendo, señor. Totalmente. ¿Sí o no? Uno fracasa en el momento que deja de tener persistencia. Y los grandes pasos no existen, son golpes de suerte. Es decir, cualquier danza se recorre de a pequeños pasos, tú no puedes pegar un salto de 1 kilómetro. Y con la vida, con todo, y con las empresas pasa lo mismo, pero el problema es que primero no tenemos claro dónde queremos ir, no lo definimos bien, no tenemos un plan de cómo dar esos pasos, cómo voy a mantener esos pasos, qué voy a hacer cuando llegue. Y esto es lo que creo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque al final, para mí es fundamental, el fracaso no existe, lo que existe es la renuncia, es la falta de persistencia que debe el fracaso. Traza un plan y trabaja ese plan, y que ese plan sea paso a paso, de a poquito, te vaya llevando hacia esa dirección, luego podrás cambiar, podrás dar un paso más a la izquierda, un paso más a la derecha. Al final del tienes que saber dónde quieres llegar. Si no sabes dónde vas, puedes acabar en cualquier parte. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo en este webinar con el gran hombre power Pablo Turletti. Muchísimas gracias, amigo, por tu tiempo, tu energía, tu conocimiento y tu entrega para poder estar con nosotros en este programa Personas Power Sin Fronteras, porque distanciamiento social no significa desconexión social. Eduardo Checa nos dice, buenísimo, muy bueno, muchas gracias. Y seguramente, Pablo, estaremos haciendo esto, te voy a pasar la voz para hacerlo en LinkedIn Live, vale. y también, ¿por qué no?, para gestión, sería buenísimo. Siento y pienso las dos cosas que he aprendido muchísimo de ti, y yo creo que este es el espacio para poder conectar, compartir con personas que independientemente de donde estés, podemos compartir muchísimo, muchísimo, y sobre todo no solamente que se quede ahí en una linda charla, sino que, como bien dices tú, Pablo, empezar a hacer, porque el día 1 después de la cuarentena no existe, el día 1 es ahora, Pablo, y con eso nos quedamos, porque considero que los verdaderos soñadores somos los hacedores. Así que a dar el primer paso, señor. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Ana. Gracias a todos por haber estado y espero poder seguir intercambiando ideas en redes sociales o donde podamos. ¿Quieres decir dónde estás para que la gente te comience a seguir? Cuéntanos. Sí, encantado. Pues yo estoy en casi todas las redes sociales como Pablo Turletti. Mi apellido no es muy común, así que es Pablo Turletti todo junto en LinkedIn, en Twitter. Pablo.turletti en Instagram y en Facebook también es Pablo Turletti y es fácil encontrarme allí o en mi web pabloturletti.com. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad, hemos aprendido un montón y nos vemos en otro capítulo de Personas Power Sin Fronteras. Gracias. Genial. Hasta la próxima. Chao.